Martín Emilio Rodríguez Gutiérrez, más conocido como Cochise Rodríguez o simplemente Cochise, es un ex ciclista colombiano que compitió en las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980, destacándose tanto en ruta como en pista. Fue poseedor del récord mundial de la hora establecido en el velódromo Agustín Melgar de la Ciudad de México en 1970. También compitió en los Juegos Olímpicos de Verano en Japón en 1964 y en México en 1968. Cochise nació el 7 de abril de 1942 en el sector de Guayabal, barrio Cristo Rey de Medellín. A 11 días de su nacimiento quedó huérfano cuando murió su padre, Victoriano, quien residía en Medellín desde 1941. Su madre, Gertrudis Gutiérrez, tomó la responsabilidad de mantener una numerosa familia. Sus primeros triunfos como ciclista fueron en México. Luego de un sexto puesto en la Vuelta a Colombia de 1961, donde se tituló campeón novato, fue convocado por el técnico del equipo nacional, el francés José Bellaer, para integrar, al lado de Rubén Darío Gómez, Antonio Ambrosio y Alfonso Galvis, la cuarteta colombiana a la octava edición de la Vuelta de la Juventud Mexicana. Cochise ganó la primera etapa entre México y Toluca. En la prueba, Cochise fue 2 veces subcampeón, en 1964 y en 1967. En la pista del velódromo Agustín Melgar, en la Ciudad de México, estableció el 7 de octubre de 1970 la marca mundial de la hora para aficionados, cubriendo un total de 47 kilómetros 566 metros. En 1971, cuando todavía era ciclista aficionado, ganó el Campeonato Mundial de los 4.000 metros persecución individual en Varese, Italia. Cochise es también famoso al atribuírsele una frase que logra condensar muy bien la forma de actuar en la sociedad colombiana. En Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. El sobrenombre Cochise se origina, según cuenta él mismo, de una frase que pronunció en su adolescencia cuando regresaba a su barrio luego de ver la película Flecha Rota. «¡Llegó Cochise!», les gritó a sus amigos y gritó también en su casa. Cochise, el de la película, fue un jefe indígena norteamericano perteneciente a la familia indígena Apache Chiricahua, que es representado en el western de 1950 y que tanto emocionó al joven Martín Emilio. El mote que se autoasignó el adolescente prendió de inmediato en su familia, se extendió a sus amigos y años más tarde al escenario del ciclismo colombiano y mundial. El apodo se hizo más conocido que su propio nombre, y cuando el exciclista se lanzó como candidato al consejo de su ciudad y percibió que solo era reconocido por su apodo, consideró que debía ser parte de su nombre, para lo que realizó los trámites que lo agregaron oficialmente a la cola de los 2 primeros, tal como lo repetían los locutores de radio al transmitir las competencias ciclísticas: Martín Emilio Cochise. Fue campeón de la Vuelta a Colombia en 4 oportunidades: 1963, 1964, 1966 y 1967, y récord de etapas ganadas, 39. Fue primero en el Campeonato Colombiano de Ciclismo en Ruta en 1965 y tercero en 1962. Campeón de la Vuelta al Táchira en Venezuela en 3 ocasiones, 1966, 1968 y 1971. Campeón de la Vuelta al Valle del Cauca en 1970. Ganador de la 15ª etapa del Giro de Italia entre Firenze y Forte dei Marmi en 1973. Ganador de la 19ª etapa del Giro de Italia entre Vaselga di Pine y Pordenone en 1975. Ganador del Gran Premio Ciudad de Camaiore en 1973. Ganador del Trofeo Baracchi, una contrarreloj por parejas, en 1973. Lo logró junto al italiano Felice Gimondi, con quien debió recorrer una distancia de 110 kilómetros. Pero si hubo algo que caracterizó a Cochise, quien fuera elegido como el deportista colombiano del siglo XX, fue su versatilidad en todos los terrenos y también en la pista, donde obtuvo múltiples triunfos. Fue récord mundial de la hora para aficionados en el velódromo Agustín Melgar, en Ciudad de México, el 7 de octubre de 1970, logrando recorrer 47 kilómetros 566 metros y 24 centímetros.
Fue campeón del mundo en los 4.000 metros persecución individual en Varese, Italia, en 1971, superando al suizo Joseph Fuchs. También fue campeón suramericano de los 4.000 metros persecución individual en Medellín, Colombia, en 1969. En los Juegos Panamericanos de Winnipeg, Canadá, fue campeón de los 4.000 metros persecución en 1967. También fue campeón panamericano en los 4.000 metros persecución individual en Cali, Colombia, en 1971. Fue campeón panamericano de los 4.000 metros persecución por equipos en Cali, Colombia, en 1971, haciendo cuarteta con Luis H. Díaz, Jorge Hernández y José Ramón Garcés. Fue campeón bolivariano en los 4.000 metros persecución individual en 1967, 1965 y 1970. Fue campeón bolivariano en persecución por equipos en 1965. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, fue campeón centroamericano de los 4.000 metros persecución individual en 1962, 1966 y 1970. Además, fue elegido el mejor deportista del año en Colombia, 4 veces, en 1967, 1968, 1970 y 1971. Cochise tiene actualmente 83 años y vive en la ciudad de Medellín. Aún practica el ciclismo. Esta es la historia de Martín Emilio Cochise Rodríguez, catalogado por muchos como el mejor deportista de Colombia. Les habló Hernán Payomi Villoria. Muchas gracias y hasta pronto.